Esta obra la llamé Habla la Tierra, territorio posible. Aquí en esta mesa congregué tierras que comencé a recoger hace 30 años. En 1993 inicio mis primeros itinerarios, desplazamientos, itinerancias, transhumancias por el territorio argentino. Este proyecto llevó 10 años y luego inició en el año 2007 el recorrido por el continente americano. Extiendo un poco más los kilómetros, avanzo respecto a las fronteras, a las culturas, y fui al encuentro en todos estos viajes, al encuentro de las personas y de las tierras, de sus casas, solicitando tierra a distintos líderes de las comunidades, personas muy respetadas de un pequeño poblado, alguien con un conocimiento experto acerca de alguna actividad que se lleva a cabo en esa localidad. Desde ahí es que me voy encontrando y caminando. Las personas me entregan sus tierras, yo en ese hoyo que hemos hecho para que la tierra me sea entregada, deposito tierra proveniente de otros lugares. Así que esta es una mesa de reciprocidad, de intercambios, una mesa de construcción, de intercambios de vida, de futuros posibles, a construir todos aquellos que transitamos el territorio americano y que lo conformamos, seamos indígenas, seamos criollos, mestizos, inmigrantes, todos aquellos que estamos llevando nuestras vidas. Este es el suelo que pisamos, somos nosotros mismos. Es un espacio afectivo, la tierra. ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿De dónde sos? ¿Qué lengua hablas? Es un conjunto de tierras muy coloridas, muy diversas, pero no solo las diferencia el color, sino que hay arcillas, hay gredas, hay calcáreas, hay orgánicas, arenosas, gredosas. Esas diferencias son las que posibilitan y definen la vida que se puede llevar en ellas, en cada una. En unas se puede cultivar maíz, en otras se puede cultivar cacao o café, en otras se puede cultivar prácticamente nada, en algunas abunda el agua, en otras el agua es escasa y allí es donde vivimos. Bueno, gracias, porque creo que nos pone como en tema acerca de mi quehacer, que indudablemente me vincula al lugar donde estamos, que era el taller de Nicolás García Uriburu, que lo seguimos llamando el taller de Nicolás, y al que vine mucho durante la década del 90 y los años 2000. Teníamos aparte del quehacer, de la preocupación por el planeta, Nicolás tenía esa pasión como coleccionista de objetos indígenas arqueológicos. Acá, en ese ingreso, que vi que algunos se demoraron bastante en entrar mirando esa colección, que estaría enmarcada dentro del noroeste argentino, las culturas preincaicas y prehispánicas. O sea, el preincaicas, no solo prehispánicas. Y es muy interesante un artista que se vuelca de esa manera. Él comienza su colección con arqueología y luego indaga también en la etnografía, en piezas etnográficas de culturas vivas. Así que fue un recorredor, y se le presentaban muchas dudas y que necesitaba compartirlas con alguien.
porque indudablemente creo que era una persona tan sensible y tan lúcida y se preguntaba tanto acerca de todo que en esas piezas él veía como un abismo que no podía terminar de comprender, conocer, y quería conocerlo un poquito más. Nuestras charlas eran preciosas y le agradezco muchísimo porque además me llamaba y me decía: tengo una pieza que no sé lo que compré o no sé lo que... pero me gustó. Me gustó. Entonces, bueno, así que... y con esa preocupación por el pasado latinoamericano, creo que hay ya ahí un compromiso con su zona geográfica de origen, o sea, estamos hablando en el contexto de límites y fronteras, ¿no? Él desde ahí, desde esa elección, no solo en su obra, sino también en su colección, que además abarcó piezas de arte plumario, amazónico, boliviano, norte argentino y brasilero, abarcó zona patagónica y pampeana, chileno-argentina, o sea, fue, y todo esto del noroeste, o sea, se ocupó de un área muy vasta y muy completa. A lo largo de los, no sé, no me animo a decir si fueron 30 años, 40 años que se dedicó a comprar objetos, además de trabajar como artista, ¿no? Así que me resulta tremendamente entrañable y estar acá, porque además Nicolás se interesaba por la obra que yo empecé a hacer, sobre todo desde el año 93, en que empiezo a hacer las primeras acciones con tierra que dan como resultado las páginas de tierra. Hice libros con páginas de tierra, libros de artista, y esos itinerarios que comienzo a hacer le fascinaban y me preguntaban: ¿y dónde estuviste? ¿Y dónde fuiste? ¿No? ¿Y qué trajiste? Entonces por ahí yo le traía un tejido que compraba, o sea, era curioso. Y con su presencia me apoyaba, porque Nicolás corríjanme, nació en el 38, 1937. Y yo soy del 56, o sea, nací 30 años después. O sea que soy realmente otra generación. O sea que su presencia, su acompañamiento con la presencia, la verdad que nunca le pedí nada. Para mí era como un pope del arte, o sea que admiraba profundamente su obra, su compromiso, y creo que fue... era tanto su compromiso que además no perdía ni un minuto en lo que no le interesaba. Él tenía como una suerte de sonda, ¿no? En la que detectaba lo que le interesaba y lo que no, se iba directamente. Él capaz que entraba por una puerta, miraba así, y así como había entrado, salía. Era así, drástico, ¿no? Y lo vemos así como artista. Entonces, son esas personas que te dejan una huella de vida, de obra, de compromiso. Y bueno, hoy, cuando abrí la persiana de mi cuarto y vi esa niebla y escuché en el noticiero a la mañana mientras desayunaba que la llaman lluvia negra y que es la quema de bosques que en ese momento, hoy a la mañana o anoche, no sabían bien si era... porque el tema es que hay aire frío nuestro que está chocando con
con el humo caliente y es lo que produce la lluvia. Eso y la niebla, ¿no? Pero no sabían bien, no sé si era noche, que no sabían bien de dónde venía, ¿no? Esa corriente de aire cálido que traía ese humo. Que procede de quemas en Amazonia, quizá brasilera, quizá boliviana, en fin, no sé si hoy, al día de hoy, no sé si terminaron de dilucidarlo, pero bueno, hay incendios en toda esa zona por la gran sequía. Creo que ver esta obra y abrir la ventana hoy a la mañana son señales verdes, que quizás estamos absolutamente alineados con el seminario que propuso Sol Pratgay, que es quien está armando este seminario. Después mío vienen dos artistas mucho más jóvenes que yo, Jimena Crocheri y Bárbara Hang. Bueno, el día no se lo sé decir, pero que para mí que es lindísimo, porque estamos cubriendo como 50 años de arte activo y que está vinculado a la naturaleza en distintas generaciones. Así que eso me parece fantástico. Yo en la década del 90, les cuento mi experiencia, estuve muy solita, me sentí muy solita, porque empecé a viajar, estos itinerarios me los planteé como, yo quería conocer, recorrer, pero no como turista, como con un compromiso con el local que yo iba encontrando. Y porque considero que sin conocer no podemos querer. O sea, el afecto, el amor nace de conocernos. Si no nos conocemos, vieron que a lo que es distinto, lo que es raro, en general tendemos a apartarlo. Entonces, desde ahí, desde algo vincular y quizás amoroso con el territorio y con las personas de los territorios que estaban lejos de donde yo, pero no por lo exótico, sino por conocer, ¿vieron cuando uno dice, ay, no conozco, venís de tal lado, ay, no conozco, no estuve, ¿cómo es? ¿No? Esa cosa de vincular. Y fui encontrando, les cuento porque hay un primer eje a partir del cual empiezo a trabajar con tierra, y es que me entero que una fundación que se llamaba Fundación Libre, que estaba trabajando en una problemática netamente ecológica, había pedido a las escuelas de la Argentina que les enviaran tierra de las escuelas a los chicos, que a los chicos les hiciesen recoger tierra y que la enviaran a la sede de Fundación Libre, que estaba en San Telmo en un patio. Cuando yo me entero que había tierra de todos lados de Argentina, que venía de las escuelas y que estaba en un patio, dije, ¡ah! Me pareció fabuloso, porque el país estaba entero adentro de un patio, simbólicamente, metafóricamente, pero estaba. Y pido permiso, voy a recoger tierra. Esa recolección de tierra no fue demasiado poética, estaba lleno de bolsitas de plástico, de botellas, de latitas, porque se imaginan cómo cada escuela habrá mandado, de caja de cartón. Era un poco un baldío, más que un... Pero la metáfora era bellísima. A partir de esa recolección hago las primeras páginas de tierra que intervine con tinta china y acuarela y palabra, páginas escritas de contextos que yo escribí y que escribió también, bueno, Nicolás Rubio, que podría decir que es otro artista mentor mío, un poco un padre. Y les aseguro que la experiencia de estar en contacto, de hacer esas páginas, de escribir sobre el suelo, es una manera de vincularme yo directamente con el suelo de mi propia localidad, que es la Argentina.
y de mi propio continente, que es Latinoamérica, en América. Y me empiezan a suceder una serie de preguntas. En 1992 cumplimos 500 años del descubrimiento de América. 1992 fue un momento, no sé si se acuerdan, que se dejó de llamar el Día de la Raza al 12 de octubre. Y se demoró unos años, porque por ley no sé qué, y ahora se llama el Día de la Diversidad Social, exactamente. Parece mentira, cambiar un nombre a lo mejor, ¿qué cambia, no? Pero cambia muchas cosas. O sea, primero, si consideramos que nombrar es dar vida a un concepto, a una idea, a un nombre, es un bautismo nombrar. De hecho, en cualquier cultura se nombra a alguien. Entonces, cambiar un nombre es fuertísimo. Y la reflexión fue de todo Occidente. Ya no lo quiero involucrar a Oriente. Habrá tenido también su influencia o no, no sé. Pero sí respecto a Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa, que era quien nos había colonizado, especialmente, bueno, España. Pero no solo España, porque toda Europa tuvo colonias. O sea, la tarea colonizadora prácticamente, o la mayoría, o una gran cantidad de países europeos tuvieron sus colonias, o en África, en América, en Asia. Entonces, fue un cuestionamiento global. Y junto con eso estaba ya muy vital, desde la década del 60, el cuestionamiento, bueno, los ecologistas verdes en Alemania, el Partido Verde nace más o menos en esa década, los artistas del Land Art también, entre los cuales podemos incluirlo a Nicolás. Si bien Nicolás fue muchísimas cosas más, porque si decimos que Nicolás hizo Land Art, a ver, sí, hizo Land Art, pero hizo acciones, hizo body art, hizo acciones sociales, al plantar árboles, o sea, fue un artista absolutamente multidisciplinario. Y creo que por eso es un referente que hoy en la cultura post-pandémica, que justamente hoy estábamos hablando con Sol de la pandemia y de su influencia después de la pandemia, se nos vuelve tremendamente necesario para reflexionar y para armar una ruta, quizá, y preguntarnos acerca de dónde estamos, ¿no? En mi caso, armé una ruta. Bueno, ustedes están viendo así imágenes. No me voy a poner a hablar, me parece, de las imágenes. Creo que en tal caso después me hacen... Contame un poquito el tiempo, dale. Así damos tiempo a las preguntas, como dijimos. Me propongo el itinerario a modo de, incluso como de metodología de trabajo. Vieron, como un investigador que se plantea una hipótesis que en el fondo el itinerario es la transhumancia, que era un modo de vida de las culturas previas a la era agrícola, ¿no? Una vez que se convierten en culturas agrícolas, dejan la transhumancia, por lo menos la transhumancia obligada para ir buscando el alimento, y ya se instalan en forma sedentaria gracias a que ya cultivan y construyen ciudades, ¿no? O poblados. Entonces, ese caminar para construir los ovillos de lana con los que incorporo en el año 2007, que sumado a lo de las tierras que escucharon, que en esa mesa de tierras que armé, eso lo armé así
en gran tamaño, en gran escala por primera vez ahora gracias a una invitación de la Fundación Proa para integrar la muestra El Dorado. Entrega y solicitud de tierra e intercambio de tierras lo comienzo en el año 93. En el año 2007 agrego a estos recorridos el gran ovillo de lana, que lo llamo también el muyu, que sería la gran totalidad, el círculo, la esfera, que permite, en ese rodado, permite el cambio, permite la evolución, permite la hebra, que constituye el ovillo, permite el vínculo. La lana es un material que siempre lo acompañó al hombre. El hombre aprende a hacer alfarería y a comer, a hacer alfarería, a construir con adobe o con el material o piedra, el material que del lugar, y abrigarse. Necesitó abrigarse. La forma más primaria de abrigarse fueron los cueros. Una forma más evolucionada del abrigo fue ya el tejido. Pero nos acompaña desde la prehistoria el tejido. Entonces, la lana está como en nuestra memoria genética, arcaica. Y con el arcaico, ¿qué digo? Ese hombre de siempre, estemos donde estemos, tenemos, incluso ahora se están estudiando esas memorias que llevamos por siglos, que ya no dependen si mi abuelo vino de Portugal o si mi mamá nació acá y es indígena. Es global respecto a nuestro pasado lejano, pero que lo tenemos impreso en nuestro ADN. Entonces, hoy los escaladores de altura, ¿vieron los que hacen los 7.000? Los más de 7.000 metros de altura, que el desafío es ir sin oxígeno auxiliar, o sea, por sus propios medios, si hay un entrenamiento feroz, usan camisetas de lana. La primera capa que se ponen para abrigar es una mezcla de viscosa, pero con lana. Y a mí eso me emociona muchísimo, porque es un deporte tremendamente sofisticado y se recurre a un abrigo antiguo, que es la lana, porque hemos pasado por un montón de estadios. Entonces, yo lo que intento es vincular, es pensar desde el vínculo con nosotros mismos. No es, esto lo hicieron ¿quién? Los indios. ¿Y quiénes son los indios? Y hay gente que vivía acá y después llegamos otros y nos mezclamos y aparecemos los mestizos y los criollos y bueno, y fíjense la dinámica que hay hoy, ya que las razas pasa a ser algo casi que nos tenemos que replantear todo, porque si estamos tan mezclados que ya la raza se está como disolviendo, como en el concepto de raza de siempre. Porque, ¿qué pasa? Una persona que estaba en un valle y andaba nada más que a pie y tenía que ir al valle de al lado, tenía que subir todo un cerro, bajar todo, y se encontraba con la familia que vivía en el valle. Y a lo mejor necesitaba un día entero o dos para llegar a la otra familia. Entonces, esas dinámicas son las que con un avión o con un auto, una ruta, un tren, se están modificando y con la inteligencia artificial ni hablar, ¿no? Las modificaciones. Entonces, bueno, de eso trato de ocuparme, de pensar con todos los que estamos acá y salió, y les recomiendo, porque seguramente el tiempo ya estamos, salió esta semana pasada, se presentó este libro que les recomiendo, que está absolutamente en tema con
con tu seminario Sol, escrito por Elena Oliveras y se llama Distopías y Microutopías. Microutopías es el capítulo en el que me enmarcó mi obra Elena. Tengo el honor de que me incluyó en su libro. Elena tiene una tremenda lucidez como pensadora y fue profesora mía en la facultad. Y el subtítulo es Prácticas de resistencia en el arte del siglo XXI. Y creo que con esa breve introducción que les digo, a muchos de ustedes les va a fascinar indagar este libro. Primero, que es de una actualidad tremenda. Son todos artistas del siglo que están activos en el siglo XXI, que no hay tanta bibliografía, ¿no? Y aborda la utopía. Topía es de topos, de lugar en griego. Y utopía sería el lugar que no está, que no es, que no existe. Entonces, los artistas que nos estamos ocupando de construir utopías, que ojo, que todas las vanguardias del siglo XX construyeron utopías, ¿estaríamos construyendo qué? ¿Lugares que no existen? Tampoco es que construyamos lugares que no existen, pues si no, no estaríamos hablando hoy de Nicolás. Incluso no estaríamos hablando hoy de mi obra. Hay veces que me preguntan, ¿qué tal? ¿Seguís pintando? Y ya me cuesta contestar, porque sí, no es pintura exactamente, contesto, pero también, como diciendo, hago arte, ¿no? Y creo que no hace falta explicar mucho más. Hago arte, ¿no? Y hacer arte creo que es creer en algo. Es como un yo creo en. Bueno. Y distopías, que es el otro, sería lo contrario a utopía, porque es la utopía que no está. Pero en el fondo ninguna de las dos está. No sé si me explico. Una niega la existencia de la utopía, otro sueña. Y después está la eutopía, que justamente nosotros mucho no la usamos, que también viene del griego, que sería un lugar feliz. La eutopía. Y creo que el artista, en el momento que estamos creando, estamos en un lugar feliz. Y me emociona decirlo. Porque es esa cosa de que entramos al taller o estoy haciendo una de las acciones que ven ahí y les aseguro que es impresionante. Las personas que me están entregando su tierra lloran, rezan. ¿Y quién soy yo para qué? Si ni me conocen, para llorar y rezar por entregarme la tierra de su casa. Y yo la recibo y también lloro cuando les entrego la tierra que les traigo para agradecerles. Y la ponemos en un hoyito y miramos el hoyito. Y yo pienso, uy, ahí hay tierra que me dio Dionisia y la otra me la dio Juan y la otra, ¿quién me entregó esa tierra? Y me olvidé. Tengo que ir a un cuaderno donde lo tengo anotado, pero en el momento por ahí no me acuerdo. Entonces, a lo que voy es que ese movimiento que creo que a todos nos convoca el arte, por eso estamos hoy acá. No creo que haya nadie tan alejado de una manera o de otra, porque podemos ser artistas, podemos ser curadores, podemos ser lectores, podemos ser interesados, podemos estar escribiendo algo, ¿no? O sea, yo llamo arte a algo, el caso de Nicolás, arte y vida es inseparable. Y otra cosa que quería comentar de Nicolás, que cuando yo me entero obviamente no me enteré en 1968 del
del canal, del teñido verde del canal, pero sí unos poquitos años después, de Venecia, es grandísima. No solo sale del taller, que ya eso parecía una audacia en la década del 60, sino que va a un canal que está comunicado con el mar, a colorear, con un líquido fluorescente que es el que se usa en ciencia, aquellos que se especializan en los estudios de subsuelos y de las cavidades de la Tierra, la espeleología, las cavernas, y vieron que las cavernas muchas veces se comunican con las napas o con los propios océanos o lagunas. Y entonces esos científicos usan estos líquidos fluorescentes para ver a dónde llega el agua que está en esta caverna. No sé si me explico. Qué sé yo, en la Gruta Azul, supónganse, en el Mediterráneo. Bueno, ¿hasta dónde llega ese agua? Entonces, si yo pongo acá ese líquido fluorescente y veo en los alrededores, me voy a dar cuenta dónde hay una boca. Entonces, bueno, él utiliza ese líquido, pero imagínense en mar abierto, o sea, que no es mar abierto, pero un canal que es enorme, ¿vieron? El Gran Canal es gigante. Bueno, él obviamente se hizo amigo de los gondolieri y un tal Memo lo ayudó en el momento que había marea alta y le indicó en qué momento estaba la marea alta y adecuadamente alta para hacer el proceso de coloración. ¿Cómo les puedo explicar? No es solamente agarrar una paleta y pintar de verde lo que hizo. Entonces yo ya, cuando los artistas indagan en esas circunstancias ya de la naturaleza viva, en la cual el artista utiliza la naturaleza para hacer su obra, pero la necesita viva, no en un screen inmóvil, sino accionando. Entonces yo creo que ya considero que podemos hablar de Nicolás como un gurú, como un chamán o como un alquimista, o las tres cosas, digamos. Y bueno, me sucedió algo, yo voy mucho a un lugar en donde pasé mucho tiempo de mi infancia, un lugar de trabajo de mi padre, en zona norte de Patagonia, en zona de precordillera. Y bueno, mi recuerdo es que los perros blancos a veces venían rojos, teñidos de rojo. Y era un rojo que les duraba varios días. Y lo mismo los tordillos, los caballos blancos. Y lo mismo las bombachas nuestras, cuando andábamos por algunos lugares, se nos ensuciaban de manera que después las manchas no salían. Eso hizo que en el año 2007 yo empezara a ir a este lugar que es cerca de Primeros Pinos, relativamente cerca del lago Luminé, para que lo ubiquen así remotamente, con papeles de algodón muy gruesos para que aguantaran la intemperie, y empecé a probar en la naturaleza. Ahí estoy lavando un papel, ¿no? Pero han de haber visto otros rojizos. Bueno, esos papeles rojizos los llamo landprints. Land porque la que hace el print es la naturaleza. Entonces yo de alguna manera estoy utilizando la naturaleza, no pongo pigmentos en el agua, nada. Está en mí detectar dónde sucede esa situación. Y les aseguro que trabajar colaborativamente con personas y con la naturaleza, bueno, creo que mi obra está ahí. Mi obra está ahí. Y
sigo indagando. Toda esta obra que pueden haber visualizado hoy, sigue toda en curso. Me aparece una oportunidad y ahí voy. Es obra en curso. ¿Por qué? Y porque me vinculo. O con la naturaleza más en silencio yo misma, o vinculándome con personas. Creo que es tiempo, ¿no? Les agradezco este rato. Espero... Esa imagen me volvió loca. La produjo la productora de ustedes, India Lagos. Y me emociona tremendamente los meandros de la Amazonia, y lo otro son meandros de lana. Porque cuando yo hago girar el ovillo, cuando giramos el ovillo en las piedras, va saltando de piedra en piedra y hace como el curso de la hormiga. Vieron que la hormiga va esquivando, ¿no? Y va caminando como puede, además. Y con la lana pasaba lo mismo. Entonces, bueno, es esa foto en el que el horizonte es inmenso. Y la obra está acá arriba. La obra del Amazonas está acá arriba, la van a poder ver. Y es la más grande que he visto esta. Sí, porque ha hecho algunas más de formato grande, pero no tanto como esta, ¿no? Porque también me pueden preguntar de mi obra cuando estén... Muchas gracias. No, gracias a ustedes.